tal, queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra. En esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica número 8 de este ciclo ordinario virtual 2019-1. Cabe señalar que en esta oportunidad también lo que vamos a tratar es, primero, hacer algunos aportes importantes con respecto a lo que vendría a ser factorial de un número, el número combinatorio. Estos temas los vamos a tocar así con absoluta ligereza porque eso lo van a ver con mayor profundidad o mayor detenimiento en el curso de aritmética cuando hagan precisamente el análisis combinatorio. Pero, dada la necesidad, vamos a tener que aportar la definición y algunas principales propiedades, ¿no? Porque el tema medular en esta semana es binomio de Newton y cociente notable. Básicamente, ahí hay que tomar en cuenta las fórmulas con las que vamos a tomar en cuenta para poder desarrollar los ejercicios que a continuación vamos a presentar. Entonces, vuelvo a repetir, en esta semana son dos los temas que vamos a abordar. Binomio de Newton y el otro es cociente notables. Veamos entonces ahora la parte teórica. Brevemente, como lo había hecho referencia en la exposición anterior, es que este tema lo van a abordar ustedes con mayor profundidad o mayor detalle en el curso de aritmética. Pero sin embargo, dada la necesidad existente para poder resolver nuestros problemas relacionados precisamente a binomio de Newton, es que vamos a tocarlo así de manera tangencial, lo que es factorial de un número y número combinatorio. Vuelvo a repetir, hay un capítulo dentro del curso de aritmética que se conoce como análisis combinatorio, donde ustedes van a desarrollar, digamos, este tema con mayor cantidad de propiedades. Acá lo que voy a mencionar es básicamente las propiedades más importantes, las que nos van a servir precisamente para poder resolver la práctica, ¿no? Entonces decimos acá, el factorial de un número o el número factorial. Consideremos n un número natural reunido con el cero. ¿Correcto? Entonces, el factorial de n o n factorial lo vamos a denotar así, de esta manera. Observa, n con un símbolo de admiración. Se lee factorial de n o n factorial y se define como el producto de n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3 hasta 1. Quiere decir entonces que si hablamos del factorial de 3 sería pues 3 por 2 por 1. Si es el factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, esa es la manera como se define el factorial de un número. Las propiedades. Bueno, hay una lista de propiedades, pero acá voy a mencionar dos propiedades. El factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es el mismo valor. Asimismo, el factorial de n yo lo puedo ver como n por n menos 1 factorial. Eso de repente me va a permitir en ciertos problemas trabajarlo haciendo uso de esta propiedad. Por ejemplo, el factorial de 5, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, lo puedo escribir como 5 multiplicado por el factorial de 4. O quizás me conviene escribir esto, 5 por 4 por 3 factorial o factorial de 3. Y así, 5 por 4 por 3 por el factorial de 2. Entonces, es de acuerdo a cómo esté planteado el problema para poder ver de qué mejor manera lo presentamos con el propósito de poder simplificar la expresión que nos dan. Veamos ahora lo que corresponde a número combinatorio. Eso ustedes lo van a ver en el curso de aritmética como combinaciones. Cuando vean combinaciones, permutaciones, variaciones, ahí lo van a volver a escuchar esto, ¿no? Primero, definimos de la siguiente manera. Ojo, el número combinatorio de nk o de n sobre k lo vamos a denotar de esta manera. Se lee así, número combinatorio de n en k o n sobre k. Y se define de la siguiente manera. Es el factorial de n, no obstante que ya el factorial lo hemos definido hace algunos minutos, sobre el factorial de la diferencia multiplicado por el factorial de k. Entonces, siendo esa la definición, de repente estamos interesados en
7, número combinatorio de 7 sobre 3 o de 7 en 3, de acuerdo a la definición que hemos dado, sería factorial de 7 sobre, ojo, el factorial de diferencia, que sería factorial de 4, multiplicado por el factorial de 3. Ya no se olviden que el factorial de 7 es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Factorial de 4, 4 por 3, por 2, por 1. Entonces, ya luego hay que acomodar esta expresión para ver cómo simplificamos. Entonces, esa es la definición de número combinatorio. Veamos algunas propiedades. Tenemos acá lo siguiente. Una primera propiedad da cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, el número combinatorio de n en 0 es igual a 1. Y esto también es igual al número combinatorio de n en n. Ya está. Correcto. Y eso se puede obtener de la misma definición, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, basada en la definición, ¿qué cosa sería el número combinatorio de n en 0? Sería el factorial de n sobre el factorial de la diferencia multiplicado por el factorial de 0. Ojo, esto de acá se van y factorial de 0 es 1. Entonces te queda 1, ¿no? Lo mismo pasa con el número combinatorio de n en n. Lo puedes demostrar fácilmente a partir de la definición que hemos dado. Otra propiedad también importante es la que vamos a mencionar por acá. El número combinatorio de n en k es el número combinatorio de n en n menos k. Por ejemplo, eso también lo vamos a utilizar en la práctica. Observa. Si yo tengo el número combinatorio de 7 en 3, gracias a esa propiedad lo puedo escribir como número combinatorio de 7 en 4. De acuerdo a la propiedad 2.2 que hemos señalado, ¿no? O el número combinatorio de 10 en 4. Lo puedo escribir como el número combinatorio de 10 en 6. ¿Correcto? Bueno, entonces ahora sí vayamos a el tema que nos corresponde desarrollar en esta sesión número 8. Hemos visto que son 2, ¿no? Pero fundamentalmente vamos a priorizar en las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces veamos acá. Binomio de Newton. Fíjense, nosotros ya sabemos por lo que hemos visto en sesiones anteriores, por ejemplo, cómo desarrollarse el a más b elevado al cuadrado, es decir, el cuadrado de un binomio. Eso ya todo estudiante a este nivel no debería tener problemas para decir que el desarrollo viene dado por el cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Es así como se desarrolla el cuadrado del binomio. Asimismo, también hemos visto cómo es el resultado que se obtiene de trabajar el cubo de un binomio, es decir, a más b todo elevado al cubo. También, con un poquito de esfuerzo, podemos recordar y saber que su desarrollo es el cubo del primero, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, finalmente el cubo del segundo. El tema es, y esto precisamente fue producto de un estudio hace muchísimos miles de años atrás, cuando alguien se preguntó, ¿y qué pasa si yo tengo un binomio pero esté elevado a una potencia muy grande? Ya no 2 ni 3, porque entonces si fuera 2 sería el cuadrado de un binomio, fácil desarrollar. Si fuera 3 estaríamos frente al cubo de un binomio. Pero la idea surgió como consecuencia de preguntarse qué pasaría si ese binomio está elevado a una potencia n, por ejemplo. Vamos a ver acá, como definición. ¿Qué pasaría si yo tengo a más b elevado a la n? Ahí observen, para un n cualquiera, ya no n2 ni n3, sino para un n cualquiera. Podría ser el año en que estamos, n vale 2019. Entonces, por lógica, yo desprendo acá, si a más b elevado al cuadrado, su desarrollo es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Notemos, si el exponente del binomio es 2, ¿cuántos términos tiene? 3. Asimismo, si el binomio está elevado a 3, tendrá 4 términos. Entonces, bueno, por lógica se deduce que para un binomio que esté elevado a la n, el desarrollo debe tener n más 1 términos. ¿Y cómo es el desarrollo de ese binomio?
tiene que ver precisamente con los tópicos que hemos visto hace instantes. Ahí vamos a emplear lo que es número combinatorio y como consecuencia de ello, factorial. El desarrollo de este binomio que está elevado a la n viene dado por número combinatorio de n en 0, que sería 1, a elevado a la n. Por un tema de simplicidad, voy a hablar lo siguiente. Para mí, a va a significar la primera base y b la segunda base. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me escuchen hablar de primera base, me estoy refiriendo a a y la segunda base es b. Entonces, número combinatorio de n en 0, de la primera base elevado a la n. Muy bien. Más el número combinatorio de n en 1 de a elevado a la n menos 1 por b. Sigue número combinatorio de n en 2, la base a elevado a la n menos 2 por b al cuadrado. Nótese algo muy importante. Los exponentes de la primera base van disminuyendo. Observen, empezó en n, luego n menos 1, n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a la 0. Mientras que de manera paralela los exponentes de la segunda base, que es b, van en aumento. Empezó b a la 0, que no aparece, luego b a la 1, b al cuadrado, b al cubo, b a la cuarta, hasta b a la n. Entonces, esto continúa, lo voy a poner acá a través de puntos suspensivos, hasta llegar al último término, que sería n a la n, b elevado a la n. ¿Correcto? Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Por lógica, ya hemos deducido hace algunos instantes que si el binomio está elevado al cuadrado, tiene 3 términos. Si el binomio está elevado al cubo, tendrá 4 términos. En este caso, nuestro binomio está elevado a la n. Por ende, el desarrollo tendrá pues n más un término. Entonces, redondeo por acá. Y digo lo siguiente, ¿no? Esto tiene n más un términos. Listo. Muy bien. Entonces, si ustedes observan, cada uno de esos términos aparece por ahí relacionado con lo que hemos visto hace instantes. Por eso la necesidad de, en esta parte introductoria, ver y recordar, porque presumo que eso ya ustedes lo han visto también en la educación secundaria, lo que es número combinatorio y factorial de un número. Entonces, de esa manera se encuentra precisamente el desarrollo de este binomio, lo cual significa que a partir de ahí yo puedo ya encontrar cualquier término. Esto ya es independientemente de la potencia del binomio. Así la potencia sea muy grande, yo mediante la formulita que voy a dar, vamos a encontrar el término indicado, el término que nos piden, más allá del orden que ocupe. Muy bien, entonces para poder resolver esto, indudablemente que hay que tomar en cuenta lo que hemos visto hace algunos instantes, ¿no? Como punto número 2, término cualquiera. Voy a presentar acá la formulita que vamos a utilizar. Cada vez que tengamos que afrontar un problema relacionado a binomio Newton, estoy plenamente convencido que en algún momento vamos a tener que utilizar esta fórmula. Consideremos acá lo siguiente. Sea un binomio de la forma a más b a la n. Ese binomio, vuelvo a repetir acá. La primera base en este caso es a, la segunda base es b. Y hago la aclaración. Si nuestro binomio fuera así, 2x, por ejemplo, menos 3y elevado a la 100, nuestro a, nuestra primera base sería 2x. Y el b, la segunda base sería menos 3y. ¿De acuerdo? Porque esto lo vamos a utilizar en la parte práctica. Primera base, 2x. Segunda base, menos 3y. Lo jalamos con todos sus signos. Y la potencia del binomio está clarísimo que es n. Sigamos. Entonces, sea ese binomio. Entonces, la formulita, el término que ocupa el lugar k más 1, por un tema de comodidad, ¿no? Porque si me piden el término 17, ¿cómo lo escribo? 16 más 1. Si me piden el término 294, ¿cómo lo escribo? 293 más 1. Le doy la forma, ¿correcto?
El término que ocupa el lugar k más 1 viene dado por el número combinatorio de n en k, va a la primera base elevado a la diferencia, es decir, n menos k, por la segunda base elevado a la k. Correcto. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para poder nosotros calcular el término, un término cualquiera. K en este caso varía desde 0, 1, 2 hasta n. Cuando K vale 0 me quería el primer término, cuando K vale 1 estaríamos hablando del segundo término y así sucesivamente. Entonces vamos a resaltar esto porque esta formulita la vamos a necesitar. Ahí está. Esa fórmula, cada vez que tengamos un problema asociado a binomio Newton, trabajemos con esa fórmula. El otro tema que nos toca desarrollar en esta sesión es cociente notable. Veamos la definición. Un cociente notable es una expresión que tiene esta forma. Veamos. A a la n más menos b a la n más menos b. Todo cociente notable debe ser tal que su forma general viene dado mediante esta expresión. En algunos ejercicios hay que hacer todavía algunos arreglos de carácter algebraico para que adopte esta forma, ¿no? Si somos capaces de poder llevar la expresión que nos dan a una expresión de esta manera, donde acá también ustedes me van a escuchar hablar de primera y segunda base, pero ¿quién es la primera y segunda base? ¿Quiénes lo determinan? La expresión que aparece acá en el divisor. Observen, en el divisor, A para mí va a ser la primera base y B viene a ser la segunda base. Entonces, el desarrollo de ese cociente notable viene dado de la siguiente forma. A elevado a la n menos 1 más menos A elevado a la n menos 2 por B más A elevado a la n menos 3 por B al cuadrado más menos A elevado a la n menos 4 por B al cubo y así sucesivamente, ¿no? Esto continúa por acá hasta llegar a B elevado a la n menos 1. Acá también ocurre, hay cierta similitud, pero hay que tener cuidado, ¿va? El estudiante suele cometer errores cuando trabaja con problemas relacionados a binomio Newton y cociente notable. Acá también observamos que, por ejemplo, al igual que en el binomio Newton, los exponentes de la primera base van disminuyendo. n-1, n-2, n-3 hasta a a la 0. Mientras que los exponentes de la segunda base van en aumento. B a la 0, B a la 1, B a la 2, observen acá, B a la 0 que nos aparece, B a la 1, B al cuadrado, B al cubo hasta B a la menos 1. Acá viene una primera diferencia que el estudiante tiene que tener en cuenta. En el binomio de Newton, lo que aparece acá en la parte superior, el desarrollo del binomio de Newton tenía pues n más 1 términos. En este caso, para un cociente notable, podemos decir que el desarrollo de este cociente notable tiene n términos. Acá. Esto, n términos de desarrollo, a diferencia del binomio. Ahora, ustedes podrían haber observado acá, ¿no? Que en ese cociente notable aparece más, menos, más, menos. Ahí se entiende que hay 4 posibles casos. Caso más entre más entre menos entre menos y menos entre más. De todos esos 4 casos, los 4 escenarios con los que me podría encontrar, hay que descartar uno de ellos. Uno de ellos no es cociente notable. ¿Cuál? El más entre menos. Eso para ningún valor de n es un cociente notable. Ojo, hay 4 casos, El menos entre menos. Luego sigue el menos entre más. El más entre más y el más entre menos. Ahí están los 4 casos. Hago hincapié en lo siguiente. Este último caso no es un cociente notable, el más entre menos. De esos 3 casos que quedan, el más sencillo es el primero, el menos entre menos, porque eso siempre será cociente notable, independientemente de cómo sea n. Esto siempre será
un cociente notable. Y además se particulariza porque todos los términos de su desarrollo son positivos. Sin embargo, en el caso 2 y 3, es decir, menos entre más y más entre más, ahí sí tiene ciertas restricciones. No siempre van a ser cocientes notables, ¿eh? Va a depender del exponente, como lo vamos a ver en la parte práctica. Pero lo más resaltante es que en estos dos casos, los signos se van alternando. Me refiero a los signos, los términos. Si bien es cierto, en el caso 1 hemos visto que todos los términos son positivos, en el caso 2 y 3 los signos se van alternando, tomando en cuenta que el primer término siempre es positivo. Por ende, el segundo será negativo, el tercero será positivo, el cuarto es negativo y así vamos alternando. ¿Correcto? Pero acá también hay una formulita, porque vamos a suponer que n sea muy grande, n fuera 200. No sería, digamos, lo recomendable que en un examen de admisión te pongas a calcular el primero, el segundo, el tercero, hasta llegar al término 200, porque acabaría el examen y ni siquiera has terminado de encontrar cuál es el término. Entonces hay una fórmula que directamente va y encuentra el término que nos piden. Al igual que binomio Newton. Entonces por acá veamos lo siguiente. El término cualquiera, a diferencia del binomio de Newton, era k más 1, ¿no es cierto? Es decir, si me piden el término 17, lo escribía como 16 más 1. Si me piden el término 25, lo escribía como 24 más 1. Ahí había que darle esa forma. Acá no, de frente. Si me piden el término 17, k vale 17. Si me piden el término 34, k vale 34. El término késimo viene dado por más menos la primera base, que es a elevado a la n menos k, por la segunda base elevado a la k menos 1. Esta va a ser la formulita que vamos a utilizar nosotros para trabajar con cociente notable. Bien, de esa manera hemos puesto punto final a esta parte teórica. Esto lo vamos a sacar provecho al máximo. Recuerden estas formulitas porque en todo momento lo vamos a venir trabajando, ¿eh? Así que vamos a pasar ahora sí al desarrollo de los ejercicios. Vamos a desarrollar entonces a continuación las preguntas para consolidar lo que hemos hecho en el resumen teórico. Vamos a empezar entonces el desarrollo de esta práctica número 8. El problema número 1 nos dice que esta condición se cumple y me piden hay el valor de 7 sobre n. Acá, en este problema, básicamente lo que hay que hacer es trabajar con las propiedades que ya hemos mencionado nosotros en la teoría. Por ejemplo, en el numerador, como paso número 1, digamos, ¿no? Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Paso número 1, 1.1. N más un factorial, ¿cómo lo podemos escribir? Esto se puede escribir como n más 1 multiplicado por n factorial. Dejémoslo ahí. 1.2. N más 2 factorial. Esto lo puedo escribir como n más 2 por n más 1 por n factorial. Ya, ese es en el numerador. Ahora en el denominador 1.3 tenemos ahí n más 4 factorial. N más 4 factorial. ¿Esto cómo lo puedo escribir? Lo podríamos escribir como n más 4 por n más 3 por n más 2 factorial. Toda esa información la vamos a volcar acá en el paso número 2. De la condición tenemos acá lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? N factorial, déjalo tal como está. Ya, n factorial. N más 1 factorial lo escribimos de esta manera, como n más 1 por n factorial. Más n más 2 factorial lo escribimos como n más 2 por n más 1 por n factorial. Ahí está. Ahora en el denominador n más 4, mira, n más 4 factorial lo escribimos como n más 4 por n más 3 por n más 2 factorial menos, ojo, 3n más 8 multiplicado por
n más 2 factorial. Y esto, según nos dice el problema, es igual a 1 sobre 30. Entonces, sigamos. Acá, por ejemplo, en el numerador podemos factorizar. ¿Qué factorizamos? N factorial. Observen. Y al factorizar n factorial me quedaría 1 más n más 1 más n más 2 multiplicado por n más 1. Cerramos corchete. En el denominador puedo factorizar n más 2 factorial. Nótese, quedándome, al factorizar n más 2 factorial me quedaría n más 4 por n más 3 menos 3n más 8. Cerramos corchete y esto me dice que es igual a 1/30. Lo que se ha hecho es factorizar. En el numerador, como se puede observar, he factorizado factorial de n o n factorial, y en el denominador he factorizado n más 2 factorial. Lo cierto es que acá me va a quedar lo siguiente, ya desarrollando esto, nos va a quedar, por ejemplo, acá n cuadrado, ojo, desarrollamos dentro del primer coche, sería n cuadrado más n 2n, 4n más 2, o 2 y 2, 4. Arriba te va a quedar n cuadrado, desarrollando, n cuadrado más 4n más 4. Y acá también, mira, n cuadrado, ojo, acá te queda 3 más 4n, 7n, menos 3n, 4n, y acá te queda 4 por 3, 12, menos 8, 4. Es decir, lo que está en el numerador y en el denominador, estos son iguales. Por lo tanto, se va. Y entonces acá me va a quedar, arriba, te quedaría lo siguiente, n factorial, nos quedaría n más 2 por n más 1 por n factorial sobre n factorial, borramos esta expresión, y esto lo igualamos a 1 sobre 30. Ahora bien, n factorial arriba, n factorial abajo, cancelamos, y nos va a quedar la siguiente expresión. Nos quedaría entonces un cociente, 1 sobre n más 2 por n más 1, y este es igual a 1/30. Multiplico en aspa, desarrollo esta ecuación y nos quedaría entonces que n es igual a 4. Ya tenemos el valor de n. Prácticamente ya tenemos el problema resuelto, porque acá en el paso 3 vamos a encontrar lo que nos piden. Lo que se pide es esta expresión, el número combinatorio de 7 en n. Pero como n lo hemos encontrado, sería el número combinatorio de 7 en 4. Y esto es igual por propiedad al número combinatorio de 7 en 3. Recuerda la propiedad que hemos visto en la parte teórica. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, se desarrolla como 7 por 6 por 5 por factorial de 4 sobre el factorial de la diferencia, que sería factorial de 4, y acá sería 3 por 2 por 1. Haciendo las cuentas respectivas nos quedaría precisamente 35. El valor pedido en este problema número 1 resulta ser 35 y eso lo encontramos en la alternativa B. Como puede ver, acá lo que hemos utilizado para desarrollar este problema es básicamente las propiedades. Pasemos al problema número 2. Dice que ese número combinatorio de n más 1 en n menos 2 es igual a 10, donde n es entero positivo. Dato, determine la deuda total que le tiene Marcelo a Nicolás si éste le dice que con los 15 soles que me has dado, ahora me debes esta cantidad en soles. Entonces acá la idea es resolver esta primera condición para hallar n. Creo que la idea de este problema radica en hallar n. Entonces tendríamos acá, por condición, el número combinatorio de n menos 1 en n menos 2 es igual a 10.
¿Esto qué implica? Bueno, esto implica por propiedad, ¿te acuerdas la propiedad que hemos visto que, por ejemplo, el número combinatorio de 100 en 20, ¿a qué cosa es igual? Al número combinatorio de 100 en 80, la diferencia. Entonces, cuando hacemos la diferencia acá, nos quedaría, esto va a ser igual, aplicando esa propiedad, número combinatorio de n más 1, y hago la diferencia acá y me quedaría 3. Esto es 10. Aplico la definición de número combinatorio. Ojo, ¿cómo sería la definición de número combinatorio? En el primer miembro de la igualdad va a quedar esto, observa. Sería pues n más 1 por n menos 1 por n menos 2 factorial. Ahí me detengo. Ahora acá, la diferencia sería, cuando hago la diferencia sería n menos 2 factorial por el factorial de 3, que sería 3 por 2 por 1. Nótese que acá se va a cancelar esta expresión. Se va. Y entonces nos va a quedar arriba n por n menos 1 sobre 6, ¿no es cierto? Entonces acá nos va a quedar ya haciendo los cálculos respectivos, como han podido ver, se trabaja con la propiedad. Acá me queda n más 1 por n menos 1. Y en el denominador nos queda 3 por 2 por 1. Resulta que esto es igual a 10. Resolviendo esta ecuación nos quedaría entonces que n más 1 por n menos 1 resulta que es igual a 3 por 2, 6, 60. Y esta ecuación es tal que nos permite afirmar que n es igual a 4. Si es 4, este es 5, este es 4, 20 y acá 3, 60. N vale 4. Entonces, dice que Marcelo le dice a Nicolás, vamos a ver, con los 15 soles que me has dado, ahora me debes. ¿Cuánto le debe? Marcelo le debe aún a Nicolás. Vamos a ver acá lo que me dicen. Número combinatorio de n más 3. Como n ya lo hemos calculado, acá lo vamos a sombrear en esta nube azul. Como n vale 4, sería número combinatorio de 7 en 4 por 2, 8, menos 7, 1. Número combinatorio de 7 en 1 más el número combinatorio de 5 en 4 menos número combinatorio de 4 más 1, 5, 4 menos 4, 0 y todo esto menos 1. Por propiedades que hemos dado. Número combinatorio de 7 en 1 es 7 más número combinatorio de 5 en 4 sería el número combinatorio de 5 en 1, que eso es 5. Menos número combinatorio de 5 en 0, ese es 1, menos 1 y esto es igual a 10. Muy bien, entonces Marcelo le debe aún a Nicolás 10 soles. Entonces, ¿qué pregunta? Determina la deuda total. Bueno, si dice que con los 15 soles que le ha dado, o sea, ya le dio 15 soles, pero todavía le faltan 10. Entonces, deuda total, la deuda total asciende a 10 soles. Esta es la, perdón, 10 más 15, 25. Error. La deuda total sería, ya le dio 15 soles, pero le resta aún 10 soles. Entonces, concluimos que la deuda total es de 25 soles. Y esto lo encontramos en la alternativa C. Veamos el problema número 3. Dice, en un experimento de cultivo de bacterias, a las 9 de la mañana se registraron esta cantidad, que está en miles, está en miles, o sea, número combinatorio de 3 en 0, de 2 al cubo, 1000 bacterias. Y en la siguiente tabla se ha registrado la cantidad de bacterias por cada hora que ha transcurrido desde el inicio del experimento, donde X e Y son números enteros positivos arbitrarios
Y la pregunta es, ¿cuántos miles de bacterias hay al cabo de 3 horas transcurridas? Bueno, acá me dicen que a las 9 en punto se registró precisamente el número de bacterias y se determinó que este es el número de bacterias. A las 10, al cabo de 1 hora, había esta cantidad. A las 11, es decir, al cabo de 2 horas, esta otra cantidad. Y a las 12 del mediodía tenemos esta cantidad. Si nosotros queremos saber cuántas bacterias había al cabo de las 3 horas transcurridas, tendríamos que ver entonces la suma, ¿no? Al cabo de 3 horas habrá pues la suma total, ¿correcto? Se entiende que acá durante la segunda hora o durante la primera hora, este es el número, ¿no? De bacterias. No es que está acumulando la primera, toda la primera. Entonces, al cabo de 1 hora, esta bacteria había. De 10 a 11, esta es la cantidad de bacterias que se ha incrementado. De 11 a 12, esta es la cantidad de bacterias que se ha incrementado. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar el número total de bacterias, lo que tiene que ser la sumatoria total. Entonces decimos pues, al cabo de 3 horas hay la suma, ¿verdad? El número combinatorio de 3 en 0 de 2 al cubo más número combinatorio de 3 en 1 de 4 por x por y más el número combinatorio de 3 en 2 de 2 por x por y al cuadrado más el número combinatorio de 3 en 3 de, en este caso, x al cubo y al cubo, que lo escribo de esta manera. Bueno, entonces esto va a ser igual, arreglando un poco esta expresión, sería número combinatorio de 3 en 0 de 2 elevado al cubo, más número combinatorio de 3 en 1 de 4, pero 4 escribo como 2 al cuadrado, x por y, número combinatorio de 3 en 2 de 2 elevado a la 1, x por y elevado al cuadrado, más número combinatorio de 3 en 3 de x por y elevado al cubo. Ahora, nos damos cuenta que estos 4 términos que están acá son tales que vienen a ser el desarrollo de este binomio, donde la primera base es 2 y la segunda base es x por y. Y esto está elevado al cubo. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan cómo se desarrolla según el binomio Newton? Número combinatorio de 3 en 0, la primera base elevado al cubo, y observa que los exponentes de la primera base van disminuyendo. Exponente 3, 2, 1 y 0. Mientras que la segunda base, que es xy, es tal que sus exponentes van en aumento. Xy a la 0, xy a la 1, x por y a la 2, x por y a la 3. Entonces, efectivamente, estos 4 términos, o 4 sumandos, como quiera llamarle, representan precisamente el desarrollo de este binomio que está elevado al cubo. Y por cierto, eso representaría precisamente la cantidad de bacterias que hay al cabo de, o a transcurridas las 3 horas. Y la respuesta está en miles, pues, ¿no? Por lo tanto, esto lo encontramos en la alternativa A. 2x más y, todo esto elevado al cubo. Bastó recordar para este problema lo que corresponde básicamente a binomio de Newton. ¿Cómo es el desarrollo del binomio de Newton? El problema número 4, ¿qué nos dice? Dice, hay la suma de cifras de este término independiente, del desarrollo de ese binomio. Es un binomio donde podemos destacar acá lo siguiente. La primera base, 2 multiplicado por la raíz quinta de x, y la segunda base es 1 sobre la raíz cúbica de x. Primera y segunda base, lo que sería en nuestra teoría el a y el b, ¿correcto? Y la potencia del binomio es 8, por lo tanto el desarrollo de ese binomio tendrá 9 términos. Ahora, ahí hay que tener cuidado porque el estudiante a menudo comete el error
o la ligereza de decir, término independiente aparece en el último término, y eso no es cierto. El término independiente puede estar en el primer lugar, en el quinto lugar, en el octavo lugar, o qué sé yo, en el último lugar. Entonces no sabemos a ciencia cierta dónde, en qué lugar está precisamente el término independiente. Para tal efecto, entonces consideremos acá, paso número 1, sea el término que ocupa el lugar K más 1, nuestro término independiente. Ese va a ser. Ahora, acá es importante. ¿Qué significa término independiente? Como el mismo nombre lo dice, no depende de la variable, es independiente de la variable. ¿Correcto? O sea, el X no debe aparecer. Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar la formulita acá, el término K más 1. Según la fórmula, este es número combinatorio de 8 en K. Va a la primera base. Sería 2 raíz quinta de X elevado a la 8 menos K. Eso dice la formulita. Por, acá nos quedaría 1 sobre la raíz cúbica de X elevado a la K. Listo. Esa es la formulita que te dije. En algún momento, cuando hablemos de binomio de Newton, vamos a utilizar la fórmula para encontrar el término que ocupa un lugar cualquiera. Bueno, aquí hay que hacer operaciones, indudablemente, ¿no? Acá lo importante es que debemos dejar el X, porque el exponente de X tiene que ser 0, dado que estamos frente a un término independiente. Vale decir, no debe aparecer X. Entonces, arreglando esta expresión, nos va a quedar de la siguiente manera. Ojo que ese exponente 8 menos K está afectando a 2 y a la raíz quinta de X. Entonces, arreglando esta expresión, lo podemos escribir de la siguiente forma. Número combinatorio de 8 en K. Acá tenemos 2 elevado a la 8 menos K. Y acá tenemos X a la 1/5, ¿verdad? Elevado a la 8 menos K. Aplicamos potencia de potencias. Acá también observa, tienes X a la 1/3, pero subiría como X a la menos 1/3. Y todo es elevado a la K. Lo cierto es que acá me va a quedar ya efectuando operaciones con teoría de exponentes, básicamente, me va a quedar X elevado a 24 menos 8K sobre 15. Ahora bien, como es un término independiente, este exponente, esta nube, ojo, tiene que ser 0. No dependa de X, pues. Y para que no dependa de X, este exponente tiene que ser 0. Para que X a la 0 sea 1 y ya desapareció el X. 24 menos 8K sobre 15 es igual a 0. De ahí vamos a obtener el valor de K. Obtenemos entonces que K finalmente es igual a 3. Ya tenemos el valor de K y con eso creo que ya tenemos resuelto el problema, ¿no? Paso número 2. ¿Qué nos pedía? Hay la suma de cifras del término independiente. Entonces, como ya tenemos K, vamos a reemplazar. El término independiente va a ser el término, si K vale 3, sería 3 más 1, 4. El término que ocupa el lugar 4. Tal como lo anunciábamos, ¿no? No necesariamente el término independiente aparece en el último término. Puede estar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto en este caso. Número combinatorio, reemplazando ya el valor de K, sería de 8 en 3. Y acá me quedaría 2 elevado a la 8 menos K, sería 8 menos 3, 5. Ya reemplazando K, esto te sale 0 y X a la 0 te queda 1. Ese sería nuestro término independiente. Que esto lo podemos calcular tomando en cuenta la definición. Número combinatorio de 8 y 3, a factorial de 8 sobre el factorial de la diferencia multiplicado, en este caso, por el factorial de 3. Y todo esto por 2 a la quinta, que es 32. Ya haciendo las simplificaciones del caso, esto me quedaría, recuerda que esto de acá sería 8 por 7 por 6 por 5 factorial, para que se cancele. Entonces acá nos quedaría 1792. ¿Qué nos piden? La suma de cifras. Entonces, suma de cifras. 9 más 1, 10, 17 y 2, 19. 1 más 7,
más 9 más 2, esto es igual a 19. Y esta respuesta la encontramos en la alternativa E. Pasemos rápidamente al problema número 5. Nos dice que en el desarrollo de este binomio que te eleva a la n, el término del lugar R es alfa por x a la 18 y a la cuarta. Además, los términos del lugar R más 1 y 5k menos 6, dice que estos términos son equidistantes respecto a los extremos. Como por ejemplo, si tuviera, por ejemplo, n fuera 2. Si n fuera 2, la potencia de n fuera 2, habría 3 términos. El primero y el tercero serían los equidistantes, por ejemplo, ¿no? Algo así. Bueno, me hablan de términos del lugar R, así es que vamos a emplear la formulita. Pero la formulita nos decía el término del lugar K más 1, entonces vamos a darle ese sentido, ¿eh? Porque acá me piden el término del lugar R. Término del lugar R, que lo escribimos así, ¿no? Para que agarre la forma deseada, esto es R menos 1 más 1. Así, lo escribo así para darle la forma. Porque siempre tiene K más 1. K en este caso sería R menos 1. Número combinatorio, según la fórmula. De n en K es R menos 1. La primera base sería x al cuadrado elevado a la diferencia. Sería n menos R menos 1. Por la segunda base es i al cuadrado elevado a la R menos 1. Ya está. Es el término R, según lo que dice la fórmula. Esto va a ser igual, haciendo cuentas por acá, número combinatorio de n en R menos 1. Por acá nos quedaría x elevado a la ¿cuánto? Sería acá el doble de n menos R más 1 por i elevado a la 2 que multiplica a R menos 1. Ahora, pero por dato, ese dato pues lo ponemos con plumón amarillo acá, esto va a ser igual a alfa x a la 18 y elevado a la cuarta. Ese es dato, pues está con amarillo. Entonces igualamos exponentes. Luego podemos decir acá lo siguiente, que el doble de R menos 1 es el exponente de I. Esto tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, de ahí se desprende que este es 2 más 1, R vale 3. Ya tenemos el valor de R. El otro exponente, a ver, el doble de N menos R más 1, esto tiene que ser igual a 18. Entonces, este es 9, este es 8, y como R vale 3, sería esto de acá se deduce entonces que N vale 11. Ya tienes, a ver, R, que es 3, y N, que lo has encontrado sabiendo ya el valor de R. Listo. 2. Acá viene el dato que te comentaba. Si N vale 11, entonces el desarrollo tiene 12 términos. Correcto. Algo así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí tiene 12 términos. Entonces te dicen los términos que ocupan el lugar R más 1, pero R vale 3, entonces sería cuarto lugar. 1, 2, 3, cuarto lugar. Acá estamos. Cuarto lugar. Entonces acá el equidistante sería acá 1, 2, 3, 4. Este es el término equidistante. A esos términos hace referencia. Observen, como n vale 11, entonces hemos visto en la teoría que si el binomio es elevado a la potencia n, tendrá n más un término. Entonces 12 términos, acá están contados los 12 términos. Y me dicen, me habla del término del lugar R más 1, pero como R vale de 3 sería 4. 1, 2, 3, 4. Este es el término 4. Este es el término 4. Entonces acá está el equidistante. 1, 2, 3, 4. El equidistante los tenemos. Este sería 5, 6, 7, 8, 9. Entonces estábamos diciendo, hemos deducido que el término
que ocupa el lugar 4 y el término que ocupa el lugar 9 son términos equidistantes de los extremos. A eso se refiere el problema, ¿no? Entonces, muy bien. Por dato. Dice lo siguiente. Los términos del lugar R más 1 y 5K menos 6 son equidistantes. Ahora, pero como R ya lo conoces, entonces acá estoy hablando del término 4. Se deduce, vamos a borrar esto, porque ya hemos hecho el comentario, ya sabemos a qué término se refiere, término 4 y 9. Entonces decimos acá, como R es igual a 3, entonces R más 1 es igual a 4. Es decir, el término 4 y el término 9 resultan ser equidistantes. Por tanto, 5K menos 6 tiene que ser igual a 9. Resolviendo, 3, 15, obtenemos que K es igual a 3. Ya tenemos el valor de K. Ahora, teniendo estos tres valores, paso número 3. ¿Qué nos piden? ¿Cuál es el grado absoluto del término que ocupa el lugar R más K menos 1? A ver, vamos a ver acá. Término que ocupa R más K menos 1. Que esto sería pues R más K, sería 6, ¿no? 6 menos 1, 5. Me están pidiendo el término que ocupa el quinto lugar. Pero le doy la forma, que tiene la formulita por ahí, que viste en la teoría, esto es K más 1. Entonces lo escribo así, 5 lo escribo como 4 más 1. Número combinatorio de n, pero n vale 11 en K, que vale 4. Primera base, x al cuadrado elevado a la diferencia, 11 menos 4, 7. Segunda base, y al cuadrado elevado a la 4. Entonces acá nos va a quedar número combinatorio de 11 en 4, x elevado a la 7 por 2, 14, y elevado a la 4 por 2, 8. Es el término que nos piden, pero de ese término, es más, nos piden el grado absoluto. 14 más 8, 22. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Entonces decimos por acá, concluimos que el grado absoluto del término que ocupa el lugar 5 resulta ser igual a 22. Bien, pasemos ahora al problema número 6. Ahora entramos al terreno de cocientes notables. Recuerden que en la teoría hemos visto que son dos los temas que vamos a desarrollar en esta sesión. Por un lado, binomio Newton y luego cociente notable. Los primeros problemas que hemos desarrollado tienen que ver precisamente con binomio Newton. Ahora vamos a dar un giro y vamos a tener que trabajar con la otra fórmula. Recuerden que en la teoría hemos dado dos fórmulas, uno para binomio y otro para cociente. Entonces dice lo siguiente, si, acá tenemos esta expresión, m y n enteros positivos es un cociente notable de 20 términos. Hay la diferencia positiva entre el grado absoluto de uno de los términos centrales desde el desarrollo hecho del cociente notable y el valor de esta expresión. Bueno, se sabe que el número de términos, si esto es un cociente notable, el número de términos, esta es teoría, viene dado por, lo podemos calcular así, n cuadrado menos 3n sobre 2, o también se puede calcular haciendo esta división, m cuadrado menos 15m sobre 5. Es decir, el cociente o la razón generada entre estos exponentes me va a dar precisamente el número de términos. Ese es un teorema. Pero por dato, es un cociente notable de 20 términos. Lo pongo con amarillo por acá porque eso es dato. Este es igual a 20. Ahora habría que resolver esto, ¿no? Entonces, acá me planteo lo siguiente. Tenemos
n cuadrado menos 3n sobre 2 es igual a 20. De ahí voy a obtener precisamente el valor de n. Y recuerden que n tiene que ser entero positivo, porque así lo dice el problema. La otra ecuación que voy a obtener acá es la siguiente. M cuadrado menos 15m sobre 5, este es igual a 20. Entonces, resolviendo ambas ecuaciones, acá me queda la ecuación algo así como n cuadrado menos 3n es igual a 40. Por acá me queda m cuadrado menos 15m es igual a 5 por 2, 10, 100. Pero me interesan los valores de m y n positivos porque es la condición del problema. Recuerden acá, y además enteros, m y n son enteros positivos. Aquellos valores que satisfacen esas ecuaciones son, por un lado, n igual a 8 y m igual a 20. Estos son los valores enteros positivos que satisfacen esa ecuación. Ahora, vamos a ver. El cociente notable lo podemos arreglar de la siguiente forma. Luego, el cociente notable me va a quedar así. X al cuadrado menos y a la quinta. Ya reemplazando los valores de m y n que están obtenidos por acá en estas nubes celestes, nos va a quedar acá, por ejemplo, si n vale 8, sería 8 al cuadrado 64, 3 por 8 24, 64 menos 24 sería, en este caso, 40, x a la 40. Y acá sería m vale 20, bueno, 20 al cuadrado menos 15 por 20, y a la, reemplazando el valor, sería 100. Ahí se puede observar que el número de términos es 20, mira, 40 entre 2, 20, 100 entre 5, 20, hasta el número de términos. Antes, si tiene 20 términos, es un número par, ¿no? Es un número par, algo así como si tuviera 4 términos, 1, 2, 3, 4, observa ahí, un ejemplo bastante didáctico. Si tuviera 4 términos, que es un número par, los términos centrales van a ser 2, este y este de acá, el término 2 y el término 3. Si n fuera 4, me estoy refiriendo al número de términos. Entonces el primer término central sería 2 y el segundo sería 3. 2. 2.1. Término central 1 es el término, si tiene 20 términos, el primero sería 10. Y aplica la fórmula. Sería, como estamos en el caso menos entre menos, todos los términos son positivos. Lo hemos hecho en la teoría y lo hemos recalcado eso. Va la primera base, que sería x al cuadrado, elevado a la diferencia, que sería 20 menos 10, 10. La segunda base es y a la quinta elevado a la k menos 1, sería 10 menos 1, 9. Entonces acá me quedaría ¿cuánto? X a la 20 y a la 45. De acá se desprende entonces que el grado absoluto de este término central, que es el término que ocupa el lugar 10, va a ser igual a 65. Ahora hay otro término central, 2.2, el término central 2, es el término que ocupa el lugar 11. Desarrollando esto sería primera base elevado a la n, que es 20, bueno, n es el número de términos, que es 20 menos 11, sería 9, y a la quinta sería 10, k menos 1. Desarrollando esto nos quedaría x a la 18 por y a la 50. Esto implica que el grado absoluto del término central 2 sería igual a 18 más 50, sería 68. Ahora, ¿qué nos piden? Observen. También nos piden esto de acá, 2.3. Número combinatorio de m en 2n menos 2. Como ya tengo m y n, reemplacemos. Acá estaríamos hablando del número combinatorio de 20. N vale 8. 2 por 8, 16. 16 más 2, 18. El número combinatorio de 20 en 18, que también lo puedo escribir gracias a una propiedad como el número combinatorio de 20 en 2.
Y esto, aplicando propiedades, sería pues 20 por 18, por 19, perdón, por 19, por el factorial de 18 sobre el factorial de la diferencia, que sería factorial de 18, multiplicado por 2 factorial. Entonces se puede observar acá que esto se cancela. Y haciendo las cuentas respectivas, acá nos quedaría pues 190, ¿verdad? Claro, porque este es 10, 190. Ahora, ¿qué nos piden? Halle la diferencia positiva entre el grado absoluto de uno de los términos centrales y el valor de esta expresión. La diferencia positiva entre el grado de uno de los términos centrales del desarrollo. Habría que ver, ¿no? 190 menos 65 por un lado o 190 menos 68, porque nos están pidiendo la diferencia positiva. Entonces hay dos respuestas de las cuales tenemos que discernir cuál de ellas aparece ahí como alternativa. Entonces, una respuesta sería 190 menos 65, que sería 125. Y la otra diferencia sería 190 menos 68, que sería 122. En este caso, esa es la alternativa que aparece. 190 menos 68, esto es 122. Esta es la respuesta entonces al problema número 6. La encontramos en la clave E. Pasemos al problema número 7. La edad de Juan Carlos en años es el grado absoluto del término del lugar 9 en el desarrollo del cociente notable. ¿Qué edad tendrá Juan Carlos dentro de 8 años? Ya. Bueno, si este es un cociente notable, un tratamiento similar hemos visto en el problema anterior. Primero calculo el número de términos. Entonces se sabe que, por teoría, el número de términos viene dado por este cociente. 4n más 12 sobre n menos 8, o también lo podría expresar de esta manera, 4n menos 3 sobre n menos 9. Ya. Resolviendo esto, multiplicando en aspa, obviamente, y resolviendo la ecuación, obtenemos que n es igual a 12. Ya no entro en cálculos porque considero que eso el estudiante tranquilamente lo puede corroborar, ¿no? Basta multiplicar en aspa y nos vamos a encontrar con una ecuación de segundo grado y vamos a encontrar el valor de n. Lo cierto es que nuestro cociente notable va a quedar de la siguiente forma. Observa, ya reemplazando el valor de n que ha sido obtenido. Nos va a quedar, por ejemplo, abajo, x a la 12 menos 8 es 4, menos y a la 12 menos 9, 3. X a la cuánto sería ahí, A ver, si n vale 2 sería 48, 60. Menos y elevado, reemplacemos. 12 por 4, 48, menos 3, 45. Este sería el cociente notable que, dándole la forma, podríamos llegar a lo siguiente. X a la cuarta menos y al cubo. Y x a la 60, ¿cómo lo escribo? Como x a la cuarta elevado a la 15. Menos y a la 45, ¿cómo se escribe? Y al cubo elevado a la 15. Ya está, ahí se ve, clarito. La primera base es x a la cuarta, segunda base es y al cubo y el número de términos es 15. 15 es el número de términos, no es 12, ¿ah? Bueno, el valor de n es 12, pero el número de términos tendría que encontrar acá, que sale 15, como podemos ver ahí. Ahora, me hablan del término lugar 9, 2. Puntualmente, vamos a calcular el término que ocupa el lugar 9. Como estamos en el caso de menos entre menos, todos los términos son positivos. Va a la primera base, x a la cuarta elevado al número de términos, que es 15, menos k, que vale 9, por la segunda base, que es y al cubo, elevado a la k, que vale 9, menos 1. Lo cierto es que acá me va a quedar así. 15 menos 9, 6. Por 4, 24. Y 9 menos 1, 8 por 3, 24. Ya tenemos. Ese es el término 9.
Y ahora miren, ¿qué me piden? La edad de Juan Carlos en años es el grado absoluto del término del lugar 9. Entonces acá podemos desprender que el grado absoluto de este término que ocupa el lugar 9 sería 48. Que por cierto, eso según la condición del problema, lo pongo con amarillo porque ese es dato, está representando la edad de Juan Carlos. Esta es la edad de Juan Carlos. ¿Qué edad tendrá Juan Carlos dentro de 8 años? Bueno, la respuesta, entonces la tenemos acá. Dentro de 8 años tendrá pues 48 más 8, 56 años. Esta es la respuesta entonces al problema número 7. La encontramos en la alternativa B. Una vez más, acá hemos utilizado entonces la formulita que nos ayuda para poder encontrar el número de términos del desarrollo de ese cociente notable, ¿no? Pasemos entonces al último problema. Dice que esta expresión se puede expresar como cociente notable en el cual los grados absolutos de los términos centrales representan las edades en años de los hijos del señor Juan. Determine la edad en que el señor Juan tuvo a su primogénito, sabiendo que actualmente tiene 53 años. Bueno, esta expresión que está por acá, ojo, lo que está en el numerador, lo podemos arreglar y lo podemos expresar de la siguiente manera. Lo que está en el numerador, x a la 22 más x a la 20 por i al cubo, se puede expresar de la siguiente forma. Lo puedo ver como un cociente notable, es decir, x cuadrado menos i al cubo, y acá sería pues x al cuadrado elevado a la 11 menos i al cubo elevado a la 11. El número de términos en este caso sería pues 11, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Te acuerdas? Sería 12, ¿no? Porque sería n-1. Si fuera n-1 acá sería, esto sería 12. Porque recuerden que en el desarrollo sería el primer término elevado a la n-1, ¿correcto? Luego sigue el primer término elevado a la n-2 por el segundo término, que sería i al cubo, y así va apareciendo. Entonces acá venga 11 por 2, 22, acá te quedaría 12 menos 2, 10 por 2, 20, aparece i al cubo, y así sucesivamente. Entonces el desarrollo que aparece acá en el numerador es precisamente el desarrollo de este cociente notable. Para eso debería quedarle forma, ¿no? Este x al 22 lo escribo como x al cuadrado elevado a la 11. Este es x al cuadrado elevado a la 10. Este es x al cuadrado elevado a la 9. Entonces observa que los exponentes van disminuyendo, ¿cierto? Por eso forma un cociente notable. Y acá esto me quedaría igual, x cuadrado más i al cubo. Haciendo cuentas por acá, producto de extremos, producto de medios, nos quedaría entonces x a la 12 por 2, 24, menos y 13 por 2, 36. Cuando multiplicas esto se genera una diferencia de cuadrados. Atención, sería x a la cuarta menos y a la sexta. Una diferencia de cuadrados, ¿no? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y acá lo ordenamos, lo arreglamos, le damos la forma de cociente notable. Entonces la primera base sería x a la cuarta, la segunda base sería y a la 6, x a la 24 lo escribo así, x a la cuarta elevado a la 9, menos y a la 16 lo escribo como y a la 6 elevado a la 9. Listo. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro cociente notable. ¿Cuál es el número de términos? 9. Correcto. Ahora tenemos lo siguiente. 6 por 4. 6. 6 por 7, 6, 6 por 4, 24. Número de términos 6. Ahora, el problema me habla de términos centrales. Claro, si tiene 6 términos, acá está, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El tercero y el cuarto van a ser los términos centrales.
De eso debo preocuparme. Entonces 2. 2.1. El término central 1 es el término que ocupa el lugar 3. Aplicando la formulita nos quedaría pues la primera base elevado al número de términos, que es 6 menos 3, por la segunda base elevado a la k menos 1. Acá me quedaría x a la 12, 3x a la 12, y a la 3 menos 1, 2 por 6, 12. Desprendemos que el grado absoluto de este primer término central sería igual a 24. 2.2. El término central 2, que es el término que ocupa el lugar 4. Por fórmula sería primera base elevado al número de términos, sería 6 menos 4, por la segunda base, que es i a la 6 elevado a la k menos 1. Aplico la fórmula, 6 menos 4, 2, x a la 8 sería, y acá nos queda 4, 1, 3, 6 por 3, 18. Esto implicaría que el grado absoluto de este segundo término central sería 18 y 8, 26. Ahí están los grados absolutos de los términos, ¿no? Entonces dice acá lo siguiente, vamos al contexto del problema. Dice, determina la edad en que el Señor tuvo su primogénito hijo, sabiendo que actualmente tiene 53 años. Ahora, estos términos centrales están representando las edades. El primer hijo tendrá pues 26 años, ¿correcto? El primer hijo es 26 años. Entonces, como su primer hijo tiene 26 años, podemos concluir que, y actualmente él tiene 53 años, podemos concluir que su primer hijo lo tuvo a los 27 años. Entonces, de acá se concluye con la información que hemos obtenido y del dato. Dice que actualmente tiene 53 años, pero el primer hijo tiene actualmente 26. Entonces, podemos decir que tuvo su primer hijo a los 27 años. Esa es la respuesta entonces al problema número 8. Y eso lo encontramos en la alternativa A. Por acá le dejo las claves de los ejercicios propuestos, chicos. Veamos. 1D, 2B, 3E, 4B, 5B, 6C de casa, 7A y finalmente 8C. Bien, queridos estudiantes, llegó la hora de despedirnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. No olviden que ante cualquier duda o inquietud que ustedes tengan en referencia a los temas que venimos desarrollando, estaré atento para poder responder las mismas. Hasta pronto.